Sarah Michei siempre había sido diferente a las demás chicas de su edad. Mientras sus compañeras se pintaban las uñas y cotilleaban sobre chicos, ella pasaba las tardes en el campo de tiro con su padre, un sargento retirado de la Marina. A los 16 años, podía dar en el blanco a 275 metros de distancia. Sus amigas pensaban que era raro, pero Sarah se sentía viva cuando sostenía un rifle. Criada en un pequeño pueblo de Texas, Sarah vio a su hermano mayor, Jake, irse al ejército justo después del instituto. Regresó distinto tras su primer despliegue en Afganistán. Más tranquilo, más serio. El brillo de sus ojos se había atenuado, reemplazado por algo más duro. Sarah notaba cómo se sobresaltaba ante los ruidos repentinos y cómo siempre se sentaba con la espalda contra la pared en los restaurantes. Una noche, Jake encontró a Sarah limpiando su viejo rifle de caza en el porche trasero. Se sentó a su lado, observando cómo sus manos firmes trabajaban con precisión. «Sabes, hermanita», dijo en voz baja, «tienes un don, pero dones como los tuyos conllevan responsabilidad». Sarah lo miró, confundida. Jake miró a lo lejos antes de continuar. «Hay gente mala en este mundo que lastima a inocentes. A veces, la gente buena tiene que intervenir y detenerlos». Esa conversación cambió algo en Sarah. Empezó a investigar carreras militares, a leer sobre fuerzas de operaciones especiales y a aprender sobre mujeres que habían superado barreras en combate. Su madre se preocupaba constantemente, rogándole que considerara la universidad. Pero Sarah ya estaba decidida. El día después de cumplir 18 años, entró en la oficina de reclutamiento del ejército. El entrenamiento básico era brutal, pero Sarah prosperó donde otros tenían dificultades. Superó en tiro a la mayoría de los hombres de su unidad y completó carreras de obstáculos que dejaban a los soldados adultos sin aliento. Sus sargentos instructores se dieron cuenta. Durante los ejercicios nocturnos, se movía en la oscuridad como una sombra, apareciendo y desapareciendo en silencio. Otros reclutas comenzaron a llamarla fantasma, pero Sarah simplemente sonrió y siguió esforzándose más. Después del entrenamiento básico, Sarah se presentó voluntaria a todos los cursos avanzados disponibles. Completó la escuela aerotransportada, donde aprendió a saltar de aviones en perfecto estado. Destacó en el entrenamiento individual avanzado, dominando sistemas de armas que la mayoría de los soldados ni siquiera veían. Pero fue durante un curso especializado de reconocimiento que Sarah realmente encontró su vocación. El instructor era un veterano de las Fuerzas Especiales llamado Sargento Mayor Rodríguez. Había servido en Irak, Afganistán y lugares de los que no podía hablar. El primer día, le dijo a la clase, «La mayoría de ustedes no aprobarán este curso. Quienes lo hagan se volverán invisibles. Serán los ojos y oídos que mantienen con vida a otros soldados». Sarah levantó la mano y preguntó, «¿Y si queremos ser más que solo ojos y oídos?». Rodríguez la observó un buen rato antes de responder. «Entonces tendrás que demostrar que vales la pena». Durante 8 semanas, Sarah superó todos los límites que creía tener. Aprendió a moverse por territorio enemigo sin dejar rastro. Dominó la vigilancia de largo alcance, la intercepción de comunicaciones y la identificación de objetivos. Pero lo más importante, aprendió a tener paciencia. Durante un ejercicio, permaneció inmóvil en una zanja fangosa durante 18 horas, observando un recinto enemigo simulado a través de su mira telescópica, esperando el momento perfecto para transmitir información crucial. El último día del curso, el sargento mayor Rodríguez tomó a Sarah aparte. «Llevo 22 años haciendo esto», dijo, «y nunca he visto un talento natural como el tuyo. No desapareces en el campo. Te conviertes en parte del paisaje. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con ese don?». Sarah no lo dudó. «Quiero usarlo para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos». Rodríguez asintió con aprobación. «Hay gente que podría estar interesada en hablar contigo. Extraoficialmente. ¿Estás dispuesta a escuchar?». El corazón de Sarah latía con fuerza de emoción y anticipación.
Para esto había estado entrenando toda su vida, incluso antes de darse cuenta. Sí, señor. Estoy lista para lo que venga. 3 días después, Sara recibió órdenes que simplemente indicaban que se presentara en un lugar clasificado a las 6 horas. Sin designación de unidad, sin detalles de la misión, solo coordenadas y una hora. Mientras conducía en la oscuridad de la madrugada hacia un edificio sin identificación en las afueras de Fort Bragg, Sara sintió que conducía hacia su destino. No tenía ni idea de que esta reunión cambiaría no solo su carrera, sino toda su identidad. Desde fuera, el edificio parecía cualquier otra instalación gubernamental, pero Sara notó las sutiles diferencias de inmediato. Vallas de seguridad de triple capa, cámaras colocadas en ángulos que eliminaban los puntos ciegos y guardias que se comportaban con la confianza de operadores de élite. No se trataba de una instalación militar al uso. Dentro, Sara fue escoltada por un laberinto de pasillos por una mujer de rostro severo vestida de civil. Pasaron puertas sin marcas y ventanas tintadas. Finalmente, llegaron a una pequeña sala de conferencias donde 3 personas esperaban alrededor de una mesa metálica. 2 hombres y una mujer, todos con ropa informal que denotaba inteligencia militar. El hombre mayor, que parecía estar al mando, le indicó a Sara que se sentara. Especialista Michei, comenzó, con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Sus instructores hablan muy bien de sus habilidades. Representamos un grupo de trabajo conjunto que gestiona operaciones delicadas en todo el mundo. Siempre buscamos personas excepcionales que puedan operar de forma independiente en entornos difíciles. Sara escuchó atentamente mientras describían misiones que parecían sacadas de una película. Infiltrarse en redes terroristas, recopilar información en países hostiles y eliminar objetivos de alto riesgo que representaban una amenaza para los ciudadanos estadounidenses. La mujer que se presentó simplemente como la coronel Stevens se inclinó hacia adelante y la miró fijamente. Lo que hacemos no es glamuroso. Es un trabajo peligroso e ingrato que tu familia y amigos nunca podrán conocer. Muchos de nuestros operadores desarrollan identidades falsas que se vuelven más reales que sus vidas reales. El segundo hombre, más joven y de penetrantes ojos azules, había permanecido en silencio hasta ahora. Antes de continuar, dijo, necesitamos saber si realmente estás comprometido con este camino. Una vez que entres, no habrá vuelta atrás a la vida militar normal. Operarás en un mundo donde la confianza se gana con sangre, y un solo error puede hacer que tú y tus compañeros mueran. Sara sintió un escalofrío, pero no era miedo. Era emoción. Esto era exactamente para lo que se había estado preparando toda su vida. Entiendo los riesgos, respondió con firmeza. Quiero marcar la diferencia, aunque nadie se entere. Los 3 intercambiaron miradas y el hombre mayor asintió. Tendremos que someterte a una evaluación y entrenamiento adicionales. Si apruebas, serás asignado a una de nuestras unidades operativas. El entrenamiento será diferente a todo lo que hayas experimentado. Te desintegrará y te reconstruirá en algo completamente diferente. Durante los siguientes 6 meses, Sara desapareció del sistema militar regular. Oficialmente, fue asignada a un programa de entrenamiento clasificado. Extraoficialmente, estaba aprendiendo habilidades que no se enseñaban en ningún manual. Estudió idiomas extranjeros hasta podía pasar por hablante nativa en 3 países diferentes. Aprendió combate cuerpo a cuerpo avanzado con instructores que habían matado con sus propias manos. Y lo más importante, aprendió a convertirse en otra persona por completo. El entrenamiento psicológico fue la parte más difícil. Sara tuvo que aprender a compartimentar sus emociones, a mentir convincentemente incluso bajo estrés extremo y a mantener múltiples identidades sin perder de vista quién era realmente en el fondo. Practicó ser estudiante universitaria, periodista, empresaria y turista, perfeccionando cada personaje hasta que le resultó natural. Su entrenamiento con armas fue mucho más allá de lo que había aprendido en el ejército regular. Dominó armas de fuego exóticas de todo el mundo,
Aprendió a construir explosivos con objetos domésticos comunes y se volvió experta en cuchillos, venenos y armas improvisadas. Pero su especialidad seguía siendo el tiro de precisión a larga distancia. Sus instructores estaban asombrados por su capacidad para realizar disparos imposibles bajo presión. Durante un ejercicio de entrenamiento, Sara tuvo que eliminar un objetivo simulado de alto valor a más de 1 milla de distancia, mientras las fuerzas enemigas buscaban su posición. Pasó 3 días moviéndose a través de hostiles territorio, viviendo de la tierra y evitando ser capturada. Cuando finalmente tuvo su oportunidad, tenía menos de 5 segundos antes de que su posición se viera comprometida. El objetivo cayó y Sara desapareció en el bosque antes de que las fuerzas enemigas pudieran reaccionar. Después del ejercicio, su instructor principal, un ex Navy SEAL conocido simplemente como Viper, se acercó a ella. En 15 años de dirigir estos escenarios, dijo, nunca había visto a nadie desaparecer así después de disparar. No solo evadiste la captura. Era como si nunca hubieras estado allí. Sara se encogió de hombros modestamente. Pero por dentro, sintió una oleada de orgullo y confianza. A medida que su entrenamiento se acercaba al final, Sara se dio cuenta de que ya no era la chica que había entrado en esa oficina de reclutamiento 2 años antes. Se había convertido en algo más duro, más peligroso e infinitamente más capaz. Pero también se había vuelto más aislada. Las habilidades que estaba adquiriendo se debían a la pérdida de las conexiones humanas normales. No podía contarle a su familia lo que realmente estaba haciendo, y cada vez le resultaba más difícil relacionarse con personas que vivían vidas normales. La fase final del entrenamiento determinaría si estaba lista para la operación. Despliegue. Sara se encontraba a punto de convertirse en un fantasma en la maquinaria de la inteligencia internacional, sabiendo que una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Su primera misión real llegó 18 meses después. Había completado con éxito todas las fases del entrenamiento y se había ganado el respeto de los instructores, quienes inicialmente dudaban de que una joven tejana pudiera soportar la presión psicológica de las operaciones encubiertas. Ahora, sentada en una sala de reuniones, estudiaba fotos satelitales de un complejo en Europa del Este. El objetivo era Viktor Ksov, un exoficial de inteligencia ruso que se había vuelto rebelde y vendía información clasificada de la OTAN a organizaciones terroristas. Las fuerzas del orden tradicionales no podían tocarlo porque operaba desde un país que no tenía un tratado de extradición con Estados Unidos. Ahí es donde Sara y su equipo entraron en acción. Su supervisor, conocido como Control, definió los parámetros de la misión. Kof ha sido responsable de comprometer al menos 6 operaciones de inteligencia occidentales, explicó, señalando ubicaciones en un mapa. 14 agentes han muerto por la información que vendió. Planea subastar las identidades de agentes encubiertos en todo Oriente Medio. La semana siguiente, Sara estudió las fotos de Kof, un hombre delgado de unos 50 años, de mirada calculadora y cabello prematuramente canoso. Memorizó cada detalle de su rostro, sus hábitos y sus medidas de seguridad. Los informes de inteligencia indicaban que rara vez salía de su recinto fortificado, salvo para sus visitas semanales a un club de juego privado de la ciudad. El plan era elegante en su simplicidad. Sara se haría pasar por una acompañante de lujo contratada por uno de los clientes adinerados del club. Se acercaría a Kosov, lo eliminaría discretamente y desaparecería antes de que nadie se diera cuenta de lo sucedido. Requería una sincronización perfecta, una ejecución impecable y nervios de acero. Sara pasó 2 semanas preparando su identidad falsa. Se convirtió en Elena Bulov, una sofisticada rusa con conexiones en los círculos sociales de élite de Moscú. Estudió las preferencias de Kosov y descubrió que se sentía atraído por mujeres inteligentes e independientes que pudieran igualar su ingenio en la conversación. Practicó su acento hasta que ni siquiera los hablantes nativos pudieron detectar ningún defecto. La noche de la operación, Sara se transformó por completo en Elena. Vestido de diseñador,
joyas caras y una actitud de confianza informal que sugería que era acostumbrada al lujo. Al entrar en el exclusivo club de juego, las cabezas se giraron para seguirla por la sala. Parecía pertenecer a ese mundo de riqueza y peligro. Kof la notó de inmediato. Sara sintió su mirada fija en ella mientras jugaba a las cartas en una mesa cercana, perdiendo deliberadamente pequeñas cantidades de dinero con una expresión de aburrimiento. Cuando finalmente se acercó, interpretó el papel a la perfección, inicialmente desdeñosa, luego gradualmente intrigada por sus historias de intriga internacional. Hablaron durante horas, con Clove intentando impresionar a esta misteriosa mujer que parecía indiferente a su riqueza y poder. Sara le contó mentiras cuidadosamente elaboradas sobre su pasado, presentándose como la hija de un oligarca fallecido que buscaba emociones en su vida privilegiada. A medida que avanzaba la noche, Clove sugirió que continuaran su conversación en un lugar más privado. El pulso de Sara se aceleró, pero su expresión permaneció fríamente interesada. Este era el momento para el que se había entrenado. Salieron del club juntos, seguidos por los guardaespaldas de Clove a una distancia prudencial. En la parte trasera de su limusina blindada, Sara esperaba el momento perfecto. Clove estaba relajado, seguro de tener la situación bajo control. Sirvió champán y se acercó a ella, esperando claramente que la velada terminara en su suite privada. En cambio, la mano de Sara se movió a la velocidad del rayo, y los ojos de Clove se abrieron de par en par, conmocionado, al sentir la diminuta aguja perforarle el cuello. El veneno actuó rápidamente. Para cualquiera que estuviera observando, parecería que Kof había sufrido un infarto. Sara se aplicó el lápiz labial con calma, comprobando su aspecto en un espejo compacto mientras el hombre que había causado tantas muertes se desplomaba contra el asiento de cuero. Cuando la limusina se detuvo en un semáforo en rojo, salió a la calle concurrida y desapareció en la noche. En cuestión de horas, Sara estaba en un jet privado de regreso a Estados Unidos. La misión había sido un éxito rotundo. Clove estaba muerto. Un equipo independiente había recuperado sus archivos informáticos, y no había pruebas que vincularan su muerte con ninguna agencia de inteligencia occidental. La causa oficial de la muerte figuraría como un paro cardíaco provocado por el consumo excesivo de alcohol. De vuelta en el cuartel general, los superiores de Sara quedaron impresionados por su actuación. Había ejecutado una operación compleja. Mantuvo su cobertura impecablemente, eliminando a un objetivo de alto valor sin levantar sospechas. El coronel Stevens la felicitó personalmente, señalando que Sara poseía la inusual combinación de habilidades técnicas y resiliencia psicológica necesaria para sus operaciones más delicadas. Pero el éxito tenía un precio. Al regresar a su pequeño apartamento fuera de la base, Sara sintió el peso de lo que había hecho. Había quitado una vida con una eficiencia clínica. Y aunque Clove había sido responsable de la muerte de personas inocentes, Sara no podía evitar la sensación de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Se miró en el espejo del baño, buscando alguna señal de la chica que había crecido en Texas, que había aprendido a disparar con su padre y soñaba con servir a su país. Esa chica seguía allí, pero sepultada bajo capas de entrenamiento, engaño y la necesaria frialdad. Sara se dio cuenta de que convertirse en una agente encubierta eficaz significaba aceptar que podría perder partes de su yo original en el camino. Durante los siguientes 3 años, Sara Michei dejó de existir de forma significativa. En su lugar se alzaba una colección de identidades cuidadosamente elaboradas, cada una más convincente que la anterior. Ella había sido María Santos, periodista mexicana que investigaba las actividades de los cárteles. Había sido la doctora Amanda Chen, investigadora médica que asistía a conferencias en ciudades peligrosas. Había sido incontables mujeres, cada una con un propósito específico en la guerra en la sombra contra las amenazas internacionales. Su reputación dentro de la comunidad de inteligencia crecía con cada operación exitosa. Otros agentes hablaban de ella en susurros,
intercambiando historias sobre la misteriosa agente capaz de infiltrarse en cualquier organización y eliminar a cualquier objetivo sin dejar rastro. Algunos decían que podía cambiar su apariencia tan completamente que ni siquiera el software de reconocimiento facial podía identificarla. Otros afirmaban que podía matar a un hombre con sus propias manos en menos de 3 segundos. La verdad era a la vez más simple y más compleja que las leyendas. Sarah había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para interpretar a las personas en situaciones. Podía entrar en una habitación llena de desconocidos y en cuestión de minutos identificar quién tenía el verdadero poder, quién podía ser manipulado y quién representaba una amenaza potencial. Esta habilidad, combinada con su formación técnica, la convirtió en una de las agentes más efectivas del programa. Su control comenzó a asignarle misiones que otros agentes no podían manejar. Cuando un financista terrorista se rodeó de guardaespaldas y nunca aparecía en público, Sarah pasó 6 meses trabajando como limpiadora en su edificio de oficinas, recopilando información y esperando la oportunidad perfecta. Cuando llegó, el hombre simplemente desapareció una noche, y nunca se encontró rastro de él. La vida personal de Sarah se volvió cada vez más vacía. Mantenía la relación con su familia mediante cartas cuidadosamente redactadas y breves llamadas telefónicas, siempre afirmando estar destinada en un lugar del que no podía hablar. Su madre seguía preocupada, pero Sarah se había vuelto experta en evadir preguntas y cambiar de tema. Salía con hombres ocasionalmente, pero le resultaba imposible conectar con hombres que vivían en el mundo normal. El aislamiento comenzaba a pasarle factura. Sarah notó que estaba perdiendo la capacidad de sentir emociones genuinas en situaciones cotidianas. Podía simular cualquier sentimiento requerido para una misión. Pero cuando estaba sola, se sentía cada vez más vacía. La emoción que sentía tras operaciones exitosas fue reemplazada por una satisfacción mecánica. Como un artesano que termina un mueble bien hecho, todo cambió. Durante una misión en el sudeste asiático, Sarah recibió la tarea de eliminar al Dr. Hassan al-Rashid, un brillante químico que desarrollaba armas biológicas para un terrorista. Organización. La inteligencia indicaba que estaba cerca de completar un virus que podría matar a millones de personas si se liberaba en un importante centro de población. Sarah pasó semanas estudiando los movimientos y hábitos de al-Rashid. Era diferente de sus objetivos habituales. Un hombre de familia que parecía genuinamente conflictuado con su trabajo. Mediante una cuidadosa vigilancia, descubrió que había sido obligado a trabajar para los terroristas que mantenían cautivas a su esposa e hija pequeña en otro país. El descubrimiento creó un dilema moral que Sarah no había enfrentado antes. Al-Rashid era técnicamente una amenaza para vidas inocentes, pero también era una víctima. Sarah se encontró cuestionando la visión del mundo en blanco y negro que la había sostenido en misiones anteriores. Por primera vez en años, sintió la punzada de genuina emoción, duda, compasión e incertidumbre. Podría haber completado la misión según lo planeado. La muerte de al-Rashid habría retrasado años el programa de armas biológicas y potencialmente salvado innumerables vidas. En cambio, Sarah tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó a al-Rashid directamente, revelándole su verdadero propósito, pero ofreciéndole una alternativa. Trabajar con un equipo independiente, Sarah orquestó una compleja operación para rescatar a la familia de al-Rashid, destruyendo simultáneamente su investigación y eliminando la célula terrorista que los tenía retenidos. La misión requería que se saliera de los protocolos establecidos y asumiera riesgos que podrían haber comprometido su cobertura y puesto en peligro a otros agentes. La operación fue exitosa, pero la desviación de Sarah de las órdenes no pasó desapercibida. Control se enfureció al enterarse de lo que había hecho. Le asignaron una simple misión de eliminación, dijo durante su informe. En cambio, inició una operación de rescate no autorizada que puso en riesgo a múltiples activos. ¿Y si algo hubiera salido mal? Sarah sostuvo su mirada furiosa. Entonces nos habríamos ocupado de ello. Pero un buen hombre está vivo,
Su familia está a salvo y el programa de armas biológicas está destruido. ¿No es ese un mejor resultado que simplemente matarlo y dejar que alguien más continúe la investigación? Control la observó durante un largo rato antes de responder. Te estás comprometiendo emocionalmente. Eso es peligroso en este trabajo. Agentes que empiezan a tomar decisiones basándose en sentimientos en lugar de en los parámetros de la misión. No duran mucho. Sarah se dio cuenta de que había llegado a una encrucijada en su carrera. Podía seguir obedeciendo órdenes sin cuestionarlas, aceptando que la ambigüedad moral era parte del trabajo, o podía empezar a confiar en su propio criterio sobre el bien y el mal. La decisión que tomara determinaría no solo sus futuras misiones, sino en quien se convertiría finalmente. La tensión entre Sarah y sus superiores llegó a su punto álgido 6 meses después, durante una sesión informativa sobre la misión que pondría a prueba todos los principios que había desarrollado durante sus años de servicio. El objetivo era Elena Petro, una exoficial de inteligencia rusa que había desertado a Occidente 5 años antes. Había proporcionado información valiosa que había evitado varios atentados terroristas, pero información reciente sugería que se preparaba para regresar a Rusia con secretos estadounidenses clasificados. Sarah estudió el expediente de Elena con creciente inquietud. Las pruebas en su contra parecían sólidas a primera vista, pero algo no cuadraba en toda la situación. Elena lo había arriesgado todo para desertar, perdiendo el contacto con su familia y viviendo bajo la constante amenaza de asesinato. No tenía sentido que de repente decidiera regresar al país que la había marcado para la muerte. Control lo notó. La vacilación de Sarah durante la sesión informativa. ¿Hay algún problema con esta misión?, preguntó, con un tono que sugería que mejor no lo hubiera. Sarah eligió sus palabras con cuidado. La información parece incoherente con sus patrones de comportamiento previos. Hemos considerado que podrían estarle tendiendo una trampa, preguntó con tono desafiante. El coronel Stevens, también presente, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué está sugiriendo exactamente, agente Michei? Sarah se dio cuenta de que se adentraba en terreno peligroso, pero su instinto le gritaba que algo andaba mal en esta misión. Elena Petro ha proporcionado información que ha salvado vidas estadounidenses. Sarah dijo, si planea desertar de vuelta a Rusia, ¿por qué no lo ha hecho ya? ¿Por qué esperaría hasta ahora sabiendo que la vigilamos de cerca? La expresión de Control se ensombreció, pero Sarah continuó. Creo que alguien quiere que la eliminemos y nos está utilizando para hacer su trabajo sucio. La sala quedó en silencio. Sarah básicamente había acusado a su propia organización de estar manipulada por fuerzas desconocidas. Era el tipo de sugerencia que podría acabar con su carrera o algo peor. El coronel Stevens estudió el rostro de Sarah por un largo momento antes de hablar. Está sugiriendo que esta es una operación de bandera falsa diseñada para eliminar a un activo valioso. Sarah asintió. Es posible. Si eliminan a Elena, perderemos una fuente de información sobre las operaciones de inteligencia rusas. Alguien se beneficia de su muerte, pero no creo que seamos nosotros. Control se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. Agente Michei, está peligrosamente cerca de la insubordinación. Esta información proviene de múltiples fuentes verificadas. Pero el coronel Stevens levantó una mano para detenerlo. Escuchémosla. ¿Qué propondría usted en su lugar? Sarah sintió una mezcla de alivio y terror. Se le estaba dando la oportunidad de presentar una alternativa, pero si se equivocaba, las consecuencias serían graves. Dame 72 horas para realizar una vigilancia independiente. Sarah solicitó, si Elena planea desertar, observaré las actividades que concuerden con ese plan. Si es inocente, su comportamiento será consistente con el de alguien que intenta vivir una vida tranquila en el exilio. Control pareció querer objetar, pero el coronel Stevens asintió lentamente. 72 horas. Aceptó. Pero si se equivoca, agente Michei, su carrera en este programa ha terminado.
Sara pasó los siguientes 3 días realizando la vigilancia más minuciosa de su carrera. Siguió a Elena en su rutina diaria, anotando cada contacto y cada desviación de su comportamiento normal. Lo que descubrió confirmó sus sospechas. Elena no se estaba preparando para desertar. Se estaba preparando para desaparecer porque sospechaba que alguien planeaba matarla. Mediante una observación minuciosa, Sara identificó la verdadera amenaza. Elena había descubierto evidencia de un topo dentro de la inteligencia estadounidense, alguien que había estado proporcionando información a los rusos durante años. La información falsa sobre la deserción planeada de Elena estaba diseñada para eliminarla antes de que pudiera desenmascarar al traidor. La investigación de Sara la llevó a un descubrimiento impactante. El topo era alguien dentro de su propia organización, alguien con acceso a operaciones clasificadas y la capacidad de manipulaba informes de inteligencia. Comprendió que varias misiones anteriores podrían haber sido comprometidas y que otros activos podrían haber sido eliminados para proteger la identidad del traidor. Armada con esta información, Sara se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera. Podía informar de sus hallazgos por los canales normales. Pero si el topo tenía aliados dentro de la organización, Elena podría ser asesinada antes de que se supiera la verdad. Como alternativa, podía advertir a Elena directamente, pero eso significaría revelar información clasificada a un extranjero, en esencia, actuar de forma deshonesta. Sara eligió una tercera opción. Decidió usar sus habilidades para reunir pruebas suficientes para exponer públicamente al topo, imposibilitando que la organización ocultara la verdad. Era un plan arriesgado que la obligaría a operar sin respaldo ni apoyo oficial. Pero era la única manera de garantizar que se hiciera justicia. Mientras se preparaba para implementar su plan, Sara se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Estaría operando contra su propia organización, usando las habilidades que le habían enseñado para exponer su corrupción. Si tenía éxito, podría salvar la vida de Elena y evitar futuras traiciones. Si fracasaba, probablemente terminaría muerto o en prisión por traición. Esa noche, en su apartamento, Sara se miró al espejo por última vez como agente oficial. Mañana comenzaría la misión más peligrosa de su carrera, y la haría completamente sola. Por primera vez en años, se sentía realmente viva. La investigación de Sara sobre el topo dentro de su organización la obligaba a volverse invisible de maneras que nunca antes había intentado. No podía usar recursos oficiales ni comunicarse por los canales normales sin arriesgarse a ser expuesta. En cambio, recurrió a todas las habilidades que había aprendido durante sus años de operaciones encubiertas, volviéndolas contra quienes la habían entrenado. Trabajando sola, Sara comenzó a reconstruir las pruebas de la traición que había costado la vida a numerosos agentes y comprometido operaciones críticas. Irrumpió en instalaciones seguras utilizando técnicas que había aprendido para misiones en el extranjero. Interceptó comunicaciones con equipos que oficialmente no existían. Y lo más importante, comenzó a rastrear los registros financieros que probarían que alguien estaba recibiendo dinero por información clasificada. La pista la condujo al subdirector Marcus Webb, un veterano de 20 años en la comunidad de inteligencia, que tenía acceso a prácticamente toda la información clasificada. Operación. A Sara se le heló la sangre al comprender el alcance de su traición. Webb llevaba más de 5 años vendiendo información a la inteligencia rusa, lo que resultó en la muerte de al menos 12 agentes estadounidenses e innumerables agentes extranjeros que habían confiado sus vidas a Estados Unidos. Pero exponer a Webb sería casi imposible a través de los canales oficiales. Contaba con aliados en toda la organización y suficiente influencia para desacreditar cualquier acusación en su contra. Sara comprendió que necesitaba pruebas irrefutables que no pudieran ser descartadas ni ocultadas mediante maniobras burocráticas. Pasó semanas reuniendo esas pruebas, operando como un fantasma dentro de su propia organización. Fotografió documentos clasificados, grabó conversaciones y rastreó transacciones financieras que demostraban la culpabilidad de Webb sin lugar a dudas.
Pero sabía que simplemente presentar estas pruebas a sus superiores podría no ser suficiente. Webb podría alegar que eran falsas y sus aliados podrían respaldar esa afirmación. En cambio, Sarah decidió obligar a Webb a revelarse públicamente. Comenzó a proporcionarle información falsa a través de canales que él creía seguros. Información que lo llevaría a tomar medidas que expondrían su traición. Era un juego peligroso que requería irse varios pasos por delante de un hombre que había sobrevivido en el mundo de la inteligencia durante 2 décadas. El plan llegó a su punto álgido durante una operación conjunta con la inteligencia británica. Sarah había dispuesto que Webb recibiera información falsa sobre la ubicación de Elena Petrov. Información que llevaría a los agentes rusos al lugar equivocado en el momento equivocado. Pero también se aseguró de que los agentes británicos presenciaran la respuesta rusa, dejando claro que alguien dentro de la inteligencia estadounidense les había avisado. Cuando los agentes rusos aparecieron en la ubicación falsa, la traición de Webb quedó expuesta a múltiples agencias de inteligencia simultáneamente. La organización no tenía forma de ocultar las pruebas ni proteger a su subdirector comprometido. En cuestión de horas, Webb estaba bajo custodia y las pruebas de Sarah estaban siendo analizadas por investigadores de 3 países diferentes. Pero la victoria de Sarah tuvo un enorme coste personal. Al operar al margen de los canales oficiales y recopilar pruebas por medios no autorizados, técnicamente había cometido múltiples delitos. Aunque sus acciones habían expuesto a una traidora y salvado vidas, había infringido la ley y violado su juramento como oficial de inteligencia. El coronel Stevens convocó a Sarah a una reunión en un lugar seguro a las afueras de Washington. La mujer mayor parecía cansada y confundida. Mientras revisaba las pruebas que Sarah había reunido, dijo finalmente: «Hiciste lo correcto. Pero lo hiciste mal. No podemos reconocer oficialmente tu investigación ni protegerte de las consecuencias de tus actos». Sarah comprendió lo que eso significaba. Tendría que desaparecer por completo, abandonando su identidad y su carrera para evitar ser procesada por sus actividades no autorizadas. La organización a la que había servido fielmente durante años renegaría de su existencia para proteger sus propios intereses. Mientras Sarah se preparaba para desaparecer en las sombras para siempre, recibió una visita inesperada. Elena Petrov apareció en su refugio, tras haberla localizado a pesar de todas las precauciones de Sarah. La mujer rusa la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Sé lo que sacrificaste para salvarme la vida», dijo Elena en voz baja. «Lo dejaste todo, tu carrera, tu identidad, tu futuro, para exponer la verdad. Quería darte las gracias personalmente antes de que desaparezcas para siempre». Sarah se encogió de hombros, intentando ocultar la emoción. «Hiciste lo correcto. Eso tiene que ser suficiente». Elena estudió su rostro un momento antes de volver a hablar. «Hay otros como nosotros. Personas que han sido quemadas por sus propios gobiernos, pero que aún quieren luchar por lo correcto. Si te interesa, podría haber otra forma de servir». Esa conversación le abrió las puertas a una nueva forma de vida a Sarah. Descubrió una red de exagentes de inteligencia que trabajaban al margen de los canales oficiales, asumiendo misiones que los gobiernos no podían o no querían llevar a cabo. Operaban sin banderas ni lealtades, motivados únicamente por su propio sentido de la justicia. Fue durante su integración en esta red clandestina que a Sarah le hicieron la pregunta que definiría su nueva identidad. Un canoso excomandante de operaciones especiales la miró desde el otro lado de un almacén en penumbra y le preguntó: «¿Cuál es tu indicativo?». Sarah pensó en todo lo que había perdido y ganado. Había comenzado como una joven idealista que quería servir a su país. Se había convertido en una asesina eficiente que obedecía órdenes sin rechistar. Finalmente, se había convertido en algo completamente distinto. Alguien que tomaba sus propias decisiones morales sin importar las consecuencias. Mirando a los ojos del comandante, Sarah susurró 2 palabras que capturaron tanto su pasado como su futuro. «Ángel oscuro». El nombre le pareció apropiado,
pues representaba tanto la oscuridad que había abrazado como el propósito superior que aún la impulsaba. Mientras el almacén se quedaba en silencio, Sara comprendió que su antigua vida había terminado. Sara Michei, la chica de Texas que había querido servir a su país, se había ido para siempre. En su lugar estaba Ángel Oscuro, un fantasma que seguiría luchando por la justicia en las sombras. Sin rendir cuentas a ningún gobierno, pero sujeta a su propio e inquebrantable código moral. Salió del almacén y se adentró en la noche, desapareciendo por completo como si nunca hubiera existido.